Esta es la segunda parte de lo que viene siendo el tema de la cultura de Chupícuaro. Esta su organización política es, principalmente se organizaba en una persona o diversos grupos que solo obedecían órdenes. Es decir, había un patriarca que dirigía un grupo específico de su pueblo, y a veces cuando los grupos crecían, él designaba a los más viejos para que le ayudaran a tomar decisiones. Debido a esto, Chupícoro debía considerarse como parte de las sociedades conformadas en Mesoamérica, con una estructura política y un territorio definido, y no como sociedades aldeanas, aisladas, carentes de arquitectura y centros ceremoniales. Su educación. Los hombres eran educados por sus padres, los cuales les enseñaban a cazar, sembrar, la importancia de la guerra y lo militar. Las mujeres eran educadas por sus madres, las cuales les enseñaban alfarería, cocina, agricultura y todo tipo de actividades domésticas. Ahora, ¿qué hacían ambos? ¿Qué hacían en conjunto tanto hombres como mujeres? La obediencia a los mayores y superiores, devoción a la religión y, y a los dioses, valores morales y tradiciones. La religión. Como todos sabemos, la mayoría de las civilizaciones que se conocen en nuestro país de tiempos prehispánicos, civilizaciones mesoamericanas, su religión era politeísta. ¿Qué significa esta palabra? Significa que adoraban a más de un dios o una divinidad. Esto lo hacían mucho antes de que llegaran los conquistadores españoles. En la cultura de Chupícuaro se observa la predilección por las imágenes de aves y peces, ya que idealizaban los animales de los cuales se servían para su supervivencia, y por la importancia de estos en la dieta, además en el caso de las aves, por el papel que ocupan en la cosmología, o sea, el estudio del espacio, los astros y las estrellas, como mensajeros divinos, portando las semillas en los ritos agrícolas, un culto a la maternidad y por ende la fertilidad de la tierra. En muchas de las civilizaciones prehispánicas, lo que bien podría ser la naturaleza, lo que viene siendo ya sea la lluvia, los climas, para determinado, para determinado aspecto en la vida y en la naturaleza tenían un dios, que es el dios de la lluvia, el dios del viento, el dios del fuego. Y en otras tantas civilizaciones, a algunos animales también se les consideraba como sagrados, incluso llegándolos a adorar como si fueran dioses. Tradiciones de Chupícuaro. Cráneos de trofeo y cerámica. Una costumbre muy difundida en Chupícuaro fue la de inhumar cráneos. Se han encontrado cráneos de niños, hombres y mujeres que conservan la mandíbula así como las vértebras y otros huesos. Como podemos ver, esto era producto de los sacrificios humanos que hacían con los prisioneros de guerra en aquel entonces. Tenían la tradición de representar su vida y tradiciones mediante la realización de figurillas de barro, como podemos ver aquí. Otras tradiciones que tenían en la cultura de Chupícuaro es que estos habitantes practicaron un culto a los muertos, caracterizado por sepulcros,
donde se colocaron cráneos como si fueran trofeo de guerra, puntas de obsidiana, metales y manos de metate, figurillas, orejeras, ornamentos de concha, o sea, lo que actualmente son las joyas, collares y cuentas, herramientas de hueso e instrumentos musicales. La mayoría de las tumbas fueron descubiertas en la intersección, o sea, por donde cruzan los ríos Lerma y Coroneo. Como podemos ver aquí, tenemos aquí unos antecedentes de lo que es actualmente el culto que se le rinde a los fieles difuntos. O sea, qué costumbre tenían nuestros antepasados en cuanto a la cuestión de la muerte. O sea, ¿qué hacen con sus difuntos? Se cuenta, ya metiéndonos un poco en una tradición muy nuestra como lo es el día 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. En muchas culturas a los difuntos se les acostumbraba enterrar envueltos en petates, que vienen siendo como las alfombras pero hechas de palma. Se les envolvía en petates y se les enterraba con sus pertenencias porque tenían la creencia de que en la otra vida las podían necesitar, entre otras costumbres que tenían nuestros antepasados. Obviamente, como en toda cultura, también nuestros antepasados tenían su entretenimiento. Por ejemplo, la música y sus instrumentos. Los instrumentos musicales más comunes fueron los silbatos antropomorfos. ¿Esto qué quiere decir? Silbatos en forma de figurillas de animales. Tambores, ocarinas, o sea, lo que también vienen siendo los silbatos, sonajas esféricas con o sin su respectivo mango, así como forma de aves, con decoración al pastillaje, o sea que utilizaban determinado tipo de material. ¿Cómo era su estilo de vida de esta cultura? Como podemos ver, era muy saludable, mucho mejor y más saludable que en la actualidad. Cultivaban el maíz, el frijol y la calabaza aprovechando las márgenes del río Lerma, o sea, las orillas, y sus afluentes, lo mismo que colinas cercanas y la presencia de metales y algunos molcajetes de piedra. Como podemos ver aquí, su estilo de vida: cultivaban maíz, frijol, calabaza, aprovechando las márgenes del río Lerma y sus afluentes, lo mismo que las colinas cercanas, y la presencia de metales y algunos molcajetes de piedra nos indican que molían maíz y que podían contar con chile y tomates silvestres. A la vez practicaron la caza, la pesca y la recolección de productos silvestres. También utilizaron conchas de caracoles y el hueso para hacer adornos como collares y orejeras, implementos como agujas, como podemos ver aquí, lanzas y punzones. Con la obsidiana se fabricaron navajas, puntas de proyectil, entre otras cosas. Como podemos ver, esto fue la cultura de Chupicuaro, una de las más importantes culturas prehispánicas en el estado de Guanajuato. Espero les hayan gustado estos dos videos. Muchas gracias. Hasta pronto.